profe. Hola. ¿Cómo están? Ya prácticamente ya Bien, profe. a 1 hora para terminar la jornada. ¿Ah? Sí, ya casi. ¿Siguen con ánimo? ¿Mm? Sí. Ah, me alegra, me alegra. Muy bien. Vamos a continuar. Ok. Bien. Voy a recapitular para ver si me lograron pues comprender bien. Vamos a ver. Porque si me logran dar, si me logran con sus participaciones, decir, por ejemplo, en el caso de lo que es la primera etapa, avanzamos con la segunda. Vamos a ver, ¿qué me pueden decir sobre lo que es la primera etapa? Y la voy a iluminar para que la vean. Cazadores y recolectores. Vamos a ver, ¿qué me pueden decir de esta etapa? Recuerden que la participación pues se evalúa, ¿ok? Es necesario que participen. Vamos a ver. Y recolectaban cosas o algo así. Ah, muy bien, Juliana. Muy bien. En esa etapa, la principal forma de subsistencia era lo que era la cacería y la recolección. Muy bien. Otra cuestión de esta etapa, otra característica. Gabriela. Ajá, sí, Gabriela. Vamos a ver. Recolectaban y los hombres cazaban. Ah, la división natural del trabajo. Muy bien. Por ejemplo, Gabriela nos está diciendo de que en esta etapa se da la primera forma de división natural del trabajo. Es decir, que la mujer se dedicaba a la recolección y el hombre se dedicaba a la cacería y la pesca. Vamos a ver, ¿otra opinión? Quiero que todos me participen, jóvenes. Necesito que me participen porque yo así voy viendo cómo están y si veo que pues están comprendiendo, pues avanzo. Si no, pues nos toca pues recalcar algunas cosas. Profe, soy Ángel y hasta ahorita me acabo de conectar porque se había ido la luz aquí. Deme su nombre. Su nombre, démelo, hija. Angeli. Angeli. Angeli Van. Permítame, séptimo, usted es un séptimo C, ¿verdad? B. Ah, séptimo B, perdón. Muy bien, hija, sí, ya la tengo anotada. Vamos a ver, ¿qué más?
Otra característica de esta etapa. Vamos a ver. Recuerden, hay que hacer memoria de lo que... Profe, se quitó. Sí, permítame, es que se me... Ahorita lo vuelvo a colocar de nuevo. Hoy sí. Vamos a ver. ¿Qué más me pueden decir de esta etapa? Ya me dijeron que se dedicaban a la cacería y la recolección. Me hablaron de la división natural del trabajo. ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto lo caracterizaba? Ajá. ¿De qué están hablando? Les estoy pidiendo que me den opiniones sobre lo que lograron captar de la primera etapa que estábamos discutiendo en la hora anterior. Profe, ¿se puede volver a participar? Sí, sí, no hay problema. Ah, bueno. Que también antes recorrían largas distancias para llegar a un punto. Eran nómadas, muy bien. Excelente. Quiero que me participen los demás también, porque veo de que solo los mismos. Está bien los que me participan, los felicito. Pero también se trata que los demás también puedan dar sus ideas, sus puntos de vista. Entonces, esas fueron las cualidades que acogió lo que fue esta primera etapa. Con el paso del tiempo, se da lo que es un acontecimiento natural. Este acontecimiento natural vino a generar, en primer lugar, lo que es el surgimiento de la agricultura. ¿Recuerdan lo que les había explicado en relación a la glaciación? ¿Qué recuerdan de eso? Vamos a ver. Jóvenes, ¿qué recuerdan de la glaciación? Lo que les había dicho, la edad de hielo. ¿Ah? No, creo que ya no se acuerden ya. Ajá. Durante la primera etapa estaba vigente lo que era este proceso, el proceso de glaciación, es decir, de que parte del mundo estaba cubierto pues por capas de frío perpetuo. Pues se da un acontecimiento y es que comienza a finalizar lo que es este periodo. Comienza a finalizar. Y cuando comienza a finalizar, comienzan a generarse temperaturas más cálidas. Recordemos que durante este periodo existían una serie de animales que se le llamaban megafauna. La megafauna eran especies de animales no relacionados con los dinosaurios, porque los dinosaurios se habían extinguido hace millones de años atrás, sino que eran realmente pues los remanentes que habían quedado y que ellos habían continuado evolucionando. Como los mamuts. Ah, excelente. Y les voy a colocar un ejemplo de quiénes eran o qué era la megafauna. Vamos a ver este pequeño video. Megafauna. Seguramente un término que es usado comúnmente para definir a todas aquellas bestias que vivieron en el pasado cuyo tamaño era exageradamente grande, o mejor dicho, de tamaño colosal respecto a los animales que hoy en día habitan el planeta. Si te lo preguntas, no, esto no incluye a los dinosaurios, tranquilo. Vamos pues con las 8 bestias colosales o megafauna que existieron y debes conocer. Empecemos. Número 8. Seguro te suena por ser muy parecido al armadillo de hoy en día, y es que es pariente de este. El gliptodonte fue un herbívoro que llegó a medir 3 metros de largo y 1,5 metros de alto, pesando más de 1 tonelada. Se dice que vivió hace 2 millones de años y se extinguió hace 10.000 años.
Este armadillo de tamaño colosal tenía un gran caparazón exageradamente duro y grande, el cual le servía para defenderse de depredadores como el esmilodón, del que hablaremos a continuación. Número 7. Se trata del mayor género de animales felinos del planeta, apodado el dientes de sable. El esmilodón fue una bestia que vivió hace entre 2.5 millones de años hasta 9.600 años en praderas y sabanas, llegando a pesar más de 400 kilogramos, midiendo 3 metros de largo y obviamente era un felino totalmente carnívoro. Se sabe que su forma de cazar era idéntica a la forma de cazar de los leones de hoy en día, siendo una especie muy temida en la megafauna norteamericana del pasado. Número 6. El Asmotherium, conocido como la bestia de la llanura siberiana, fue un mamífero que vivió en Asia y Rusia hace 10.000 años. Este rinoceronte gigantesco llegó a medir 6 metros de largo y 2 metros de altura, pesando más de 5 toneladas, y es famoso por el gran cuerno gigantesco que tuvo, el cual le sirvió como mecanismo de defensa contra otras especies animales. Se dice que todas las leyendas y fábulas acerca de la existencia de los unicornios nació a raíz de esta bestia colosal. Número 5. Este espécimen tenía un gran parentesco con el camello de hoy en día y vivió hace 4.9 millones de años hasta hace 300.000 años. El Titanotilopus era conocido por tener unos largos dientes caninos superiores y un menor tamaño de huesos lacrimales, lo que lo hacía ser muy parecido al camello de hoy en día, pero con una clara diferencia mucho más exagerada: su tamaño, ya que esta bestia medía 3,5 metros de altura desde las patas hasta su lomo. Todo un titán. Número 4. Vivió en Asia Central hace entre 45 y 35 millones de años y tan solo se ha encontrado una única especie de este tipo al hallar un cráneo de este en Mongolia en 1923. El Andriosarchus era un mamífero que era carnívoro y pudo haber medido 3,4 metros de largo y 1,8 metros de alto, siendo considerado un depredador muy fiero y respetado en el mundo antiguo. La verdad, no quisiera cruzarme con una bestia de estas nunca en mi vida, no por miedo a este, sino porque era demasiado feo. Número 3. Con certeza se trata del tipo de pez más grande que ha existido nunca, el famoso megalodón. Este tiburón colosal fue una bestia que vivió entre los 28 millones de años y los 1.5 millones de años atrás. Fue el amo y señor de los mares y uno de los mayores depredadores de todos los tiempos. Llegó a medir 20 metros de largo y 5 metros de altura, pesando más o menos 30 toneladas. Todo un titán de los mares, ya que era carnívoro. Imagínate si era grande que se podría haber comido a una persona de tan solo un bocado. Número 2. El perezoso gigante terrestre, el Megatherium. Su tamaño era tan abismal que llegó a medir hasta 8 metros de alto al poder erguirse sobre sus patas traseras. Se sabe que era un animal omnívoro, teniendo una gran preferencia por los vegetales, y llegó a pesar más de 6 toneladas, por lo que su gran debilidad era su lentitud, ya que era más lento, inclusive que los elefantes de hoy en día. Así que si hubieses tenido que huir de él, inclusive andando, no hubieras tenido ningún tipo de problema. Número 1. Mamut, pariente de los elefantes. Es seguro el animal extinto más conocido gracias a los espécimens congelados que hay conservados sobre este. El mamut era una especie adaptada al clima extremo de la edad de hielo y llegó a habitar tundras y taigas. Vivió hace entre 150.000 años hasta hace 3.700 años y era totalmente herbívoro. Pesó más de 6 toneladas y llegó a medir 5 metros de largo y 3 metros de altura. Sus poderosos colmillos eran un problema muy grave para aquellos humanos cazadores que convivieron con este. Y esto ha sido todo. ¿Lograron observar, chicos? Sí, profe. Sí. Vamos a ver, ¿qué lograron entender de ese pequeño video? Que antes habían animales Animales solo eran los grandes. Eran Había muy animales grandes. muy grandes Habían animales y que eran grandes descendientes de que eran otros. raros.
Fueron descendientes de los Y dinosaurios. que Ajá. algunos son muy Ajá. parecidos a los que están hoy en día. Como que reencarnaron en otra especie. Son bastante parecidos. Y notaron algo en ellos, una cualidad que todos tienen. No sé si se fijaron. Que son muy grandes. Que son grandes. Son grandes Son y pesan bastante. Sí. Pero ¿qué más? Y son peludos. Ah, son peludos. Tienen Eso. mucho pelo. ¿Por qué crees que son peludos esos animales? Porque Para vivían poder en el aguantar frío y para aguantar el frío. hielo, Y lo ese helado. frío, ¿y ese frío a qué se debía? Y a la A la, A la temperatura global que se estaba dando en aquel temperatura. tiempo. Ah, muy bien. En ese tiempo estaba la glaciación. Y, La época del hielo. ajá, muy bien. Ahora, y tanto lo que es ese tiempo, ¿en qué etapa corresponde de la que tenemos acá? ¿Cómo así? A la prehistórica. Prehispánica, digo yo. Prehistórica. Sí, prehispánica, pero de la época prehispánica hay dos etapas. ¿En cuál de estas dos etapas? Prehistoria. Ah, muy bien. Y de la prehistoria, ¿en cuál de estas dos etapas? ¿Cuál es? ¿A cuál corresponden? Cazadores. Ah, muy bien, cazadores. Recolectores. Entonces, si ustedes observan, durante lo que es este momento, durante lo que es esta etapa de cazadores y recolectores, esas eran las condiciones que habían y esos eran los animales que cazaban las personas que vivían en ese tiempo. Por eso se le conoce como megafauna, porque son especies de gran tamaño. Ahora, esos animales se comenzaron a extinguir o comenzaron a desaparecer producto de un fenómeno. Recordemos que otro punto importante, el micrófono, por favor. Otro punto importante. En este tiempo, las personas, siléncienlo, por favor, para que no se interrumpa. Como las personas en ese tiempo cazaban, prácticamente su subsistencia venía pues de la caza de este tipo de animales. Por eso, durante el periodo de cazadores y recolectores, la dieta cárnica representaba la mayor fuente de alimentación de las personas. También estaba la de origen vegetal, pero la cárnica era la más importante. Cárnico es relativo de carne. Ahora, cuando se comienza a dar un proceso natural, cuando comienzan a desaparecer gradualmente lo que es la edad de hielo, lo que es la glaciación, estos animales que estaban adaptados al frío comienzan a desaparecer también. Porque recordemos que las temperaturas entonces aumentaron. Ya, por ejemplo, los casquetes polares comienzan a retirarse más al norte. Se empezó a derretir. Sí. Ahora, el problema es que cuando comienzan a desaparecer lo que son estos animales, recordemos que estos eran una fuente de alimento para las personas, ¿verdad? Entonces, al ser una fuente de alimento, las personas comienzan a darse cuenta de que ya esta fuente ya les va a comenzar a desaparecer. Entonces, se ven en la necesidad de buscar alternativas. Y es ahí cuando se comienza a aumentar la dieta alimenticia de las personas y se comienza a aumentar la dieta de origen vegetal. Y es ahí cuando las personas se dan cuenta de que si llevan las plantas que recolectan y las llevan ahí donde están asentados y las cultivan, pueden tener acceso a comida durante la mayor parte del año. Es ahí cuando se da el inicio de la agricultura. Cuando se da el inicio de la agricultura es cuando comienza lo que es la segunda etapa. ¿Ven cómo pasamos ahora de la primera a la segunda etapa durante lo que es la prehistoria? Sí. Y ven cuál fue ven entonces el acontecimiento que generó cuando se comienzan a darse este periodo de agricultores incipientes, es cuando ya el ser humano comienza a implementar la agricultura como forma de subsistencia. Esto a su vez trajo una serie de consecuencias o lo que son efectos. En primer lugar, las sociedades comienzan a ser sedentarias.
Vamos a ver si estuvieron en clase. ¿Cuáles eran las características de los grupos poblacionales en lo que es esta etapa? ¿Eran nómadas o eran sedentarios? No. Nómadas, muy bien. Exactamente. Ahora, cuando se da la agricultura, entonces las personas al tener acceso a alimentos ya no se ven en la necesidad de andar buscando alimentos de un lugar a otro. Ellos ya no se ven en esa necesidad. Porque ellos ya tienen ya sus alimentos, producen sus propios alimentos. Eso genera entonces que los grupos poblacionales se asienten definitivamente en lugares determinados. Una característica es que los lugares donde se asentaban generalmente eran cerca de los ríos para poder tener acceso al agua. También para este tiempo se dan, aparte de lo que es la agricultura, se comienza a dar las primeras formas de organización social. Las primeras formas de organización surgen los cacicazgos. El cacicazgo es prácticamente una forma de organización social donde existe la figura del cacique como persona de autoridad política y moral en la comunidad. En esencia, en eso consiste lo que es ese periodo. Vamos a ver lo que nos dice acá el contenido para que puedan recapitular. Recapitulemos. Cazadores y recolectores. ¿Qué es esta? Es la etapa más prolongada y de más lento progreso cultural. Las poblaciones son nómadas y se asociaban en pequeños grupos llamados bandas. Existía la división natural de trabajo que les había explicado, donde el hombre cazaba y la mujer recolectaba. Luego viene la etapa de agricultores incipientes. A partir de este periodo finaliza la glaciación, recuerden, por lo que esto afecta a la megafauna adaptada al frío. Esto provoca la extinción de estos grandes animales, que eran en parte fuente de alimento de las poblaciones. Las condiciones cálidas aptas para el cultivo, sumado a la reducción de la dieta cárnica, hizo que el ser humano intensificara el consumo de alimentos de origen vegetal, surgiendo así el origen de la agricultura. Eso nos dicen. Y en eso consisten lo que son estas dos etapas. Vamos a ver, ¿qué acontecimiento marcó lo que es esta etapa de agricultores incipientes? Vamos a ver. La glaciación. No. La glaciación, la extinción de la megafauna. Muy bien. Hubo otro acontecimiento también. Vamos a ver, ¿qué otro acontecimiento marcó? El comienzo de la agricultura. Excelente. El comienzo de la agricultura fue prácticamente el inicio De una nueva etapa. de una nueva etapa. Y era esta. Ahora, con esto pasamos automáticamente a lo que es el segundo momento de la prehistoria, que es la historia. Y vamos a ver de que estos dos momentos son marcados producto de un acontecimiento, jóvenes. ¿Y saben cuál es? Es la invención de la escritura. Por eso es prehistoria, antes de la historia. Durante este momento, el conocimiento se caracterizaba porque se daba mediante lo que es tradición oral. Es decir, el padre le contaba al hijo y luego el hijo a su descendiente, o sea, era generacional. De esa manera se daba lo que era el conocimiento. De esa manera se transmitía lo que era el saber. Las personas, pues, mediante lo que era la tradición oral. Pero durante ya lo que es este momento, surge un acontecimiento muy importante. Y eso hace que se haga o que se marque lo que es una división o una transición entre lo que es prehistoria e historia. Y es la invención de la escritura. Con la escritura, automáticamente el ser humano es capaz
de poder documentar, de poder documentar lo que son acontecimientos, lo que son momentos, lo que son actividades. O sea, el ser humano comienza a documentar todo lo que hace. Y ese es un principio básico para que se comience la historia como tal, porque la historia, para poder entender el pasado, necesita de lo que son evidencias, en primer lugar de lo que son hallazgos, en este caso de lo que son los documentos. La escritura fue un momento muy importante, jóvenes, fue muy importante. Y es ahí cuando vamos a analizar el periodo preclásico. El periodo preclásico se caracteriza por eso. Vamos a ver qué nos dice el periodo preclásico. Necesito que, vamos a ver, Juliana Araujo. Juliana, Sí, profe. léame este parrafito, hija. No, no se mira. Hay Perdón, un cuadro. Yo permítame. sí miro, profe. Voy a No compartir. se miraba, pero ahora sí. Voy a Ya se había compartir. visto. Ahora lo compartí. Ven todo, ¿verdad? Sí, ya. Juliana, Sí. Preclásico, 2500 años antes de Cristo. ajá, Esta etapa, las poblaciones crecen y se asientan en las primeras sociedades sedentarias. Esto debido al dominio de la agricultura. Surgen las primeras formas de organización social, como las cacicazgos. Para este periodo se comienza a consolidar la lectura, la cultura olmeca, Olmeca, considerada por algunos la cultura madre de las civilizaciones Mesoamérica. Dicha cultura sobresalió por ser de los primeros en desarrollar la escritura de América. Muy bien. Vean lo que nos dice Juliana. Este periodo, en primer lugar, vamos a volver aquí al cuadro, al mapa, es vean por dónde vamos, para que no se me confundan. Todavía nos falta mucho, si ustedes observan. El periodo preclásico tuvo esa característica, jóvenes. En primer lugar, podemos definir que en el periodo preclásico se hace un crecimiento exponencial de los grupos humanos. Debido a que las personas tenían acceso a alimentos, entonces se comienzan a expandir las comunidades que se habían vuelto sedentarias durante lo que es el periodo de agricultores incipientes. Al crecer las comunidades, se comienzan a dar o se comienzan a ver los primeros indicios del surgimiento de lo que son las primeras grandes civilizaciones en Mesoamérica. Todavía en esto no podemos hablar de los mayas, porque la primera gran civilización que surge y que a su vez de estas surgen lo que son las culturas precolombinas posteriores, como los mayas y los aztecas, es la cultura olmeca. La civilización olmeca se caracterizó porque, en primer lugar, la catalogan como la madre de las civilizaciones en Mesoamérica. Fue la primera en lograr alcanzar un gran nivel de desarrollo. Tuvieron desarrollo a nivel arquitectónico, con la construcción de estructuras monumentales como grandes pirámides. Ellos ya practicaron el juego de pelota, tenían un sistema de comercio basado en el trueque. Recordemos que hay otra cuestión que también trae, jóvenes, el hecho de que cuando la población tiene acceso a alimentos, también se da un excedente de estos. Cuando se comienza a dar excedente de alimentos, es decir, cuando me refiero a excedente, me refiero que las personas cuando cultivaban de su cultivo, lograban satisfacer sus necesidades para poder subsistir. Y lo que sobraba se le conoce como excedente. Entonces, el excedente entonces lo utilizaban para intercambiar. Es cuando surge el trueque. El trueque viene siendo como la primera forma, la forma más antigua o más primitiva de comercio. No comercio como lo que conocemos hoy en día. Entonces, las personas intercambiaban. Si, por ejemplo, el que cultivaba maíz
le sobraba un poco de maíz y luego venía la otra persona que cultivaba papas o lo que era algún tipo de raíz o tubérculo, venía y le decía, no, el otro necesita maíz, pero el otro necesita lo que cultiva el otro. Y así. Entonces, esas formas de intercambio modelan también las relaciones productivas en ese tiempo. Entonces, esa fue una de las características, jóvenes, durante este momento, durante lo que es el preclásico. La cultura olmeca alcanzó un desarrollo también en lo que es la parte astronómica. Ellos estudiaban lo que eran prácticamente los astros, las estrellas. Practicaban bastante lo que era pues la escultura, donde en las diferentes esculturas ellos grababan. Recordemos que los olmecas pues son precursores de la escritura en América. A ellos se les atribuye pues por ser pues en parte pioneros en lo que es pues la implementación de lo que son pues una forma de escritura que de una u otra manera pues de la escritura olmeca pues tienen sus raíces ya lo que es la maya y la azteca. Vamos a ver un pequeño video de lo que es la cultura olmeca, porque estas grandes civilizaciones, así como nos genera fascinación, también nos generan algunas cuestiones que son bastante, donde la ciencia todavía no ha dado respuesta a ellos. Y vamos a ver si ustedes en sí han sido capaces de lograr ver o de lograr divisar quiénes fueron ellos. Si alguna vez la han visto en imágenes, ya vamos a ver. Un segundito. ¿Qué lograron captar del video? Que los olmecas eran como la cultura madre de Mesoamérica. Ah, muy bien, excelente. Era la cultura madre de Mesoamérica, excelente. Vamos a ver, ¿qué más captaron de los olmecas? Y que se creía que eran Decía como que- africanos. que Eran africanos, era no un se grupo sabía aún más con antiguo que exactitud los rasgos porque faciales eran africanos. diferentes. Ah, muy bien. A eso es lo que yo quiero llegar. A eso es lo que yo quiero llegar. Uno de los misterios que todavía no ha sido respondido por los investigadores, tanto por lo que son los antropólogos y los arqueólogos, es el hecho de que no han podido explicar por qué vieron esas grandes cabezas, ¿verdad? Sí. No han podido explicar por qué esas grandes cabezas tienen rasgos de personas africanas cuando los rasgos físicos de los olmecas no eran de personas africanas. Recordemos que los olmecas, según lo que tenemos hasta ahorita, en cuanto a lo que es lo referente a la investigación histórica, no se ha demostrado de que ellos tuvieron contacto con ningún grupo procedente de África. Recordemos que cuando vienen las personas de color o las personas negras a lo que es el continente americano fue producto de lo que fue el proceso de colonización, cuando los españoles traían esclavos negros para trabajar en las minas de oro y de plata. Los traían en condición de esclavo. Pero bueno, los olmecas fue una cultura que se dio mucho antes que eso, mucho antes atrás en el pasado. Y los científicos no logran entender por qué están talladas personas de origen africano en una cultura que esas características morfológicas no corresponden a los olmecas naturales de la zona, las personas que viven ahí. Profe, Dígame. pero no solo africanos, sino También había también de personas
Sí, Personas vietnamitas. chinas, vietnamitas, exactamente. vietnamitas. Habían personas de, no solo, aparte de las personas africanas, también hay en sus esculturas tallan lo que son ese tipo de personas. Recordemos que cuando estas antiguas civilizaciones realizaban esculturas, para ellos las esculturas eran como una forma de contar lo que había pasado. Era como una forma de decir, esto sucedió, esto lo estoy retratando para la posteridad. Por ejemplo, cuando usted va a un lugar y le gusta un paisaje, usted agarra su celular y toma la foto. Pero en aquel tiempo no tenían esa tecnología. Entonces lo que hacían ellos que para memorar acontecimientos, para memorar hechos, lo que hacían era que esculpían, tallaban. También en el video se presentaba como algo así como los jeroglíficos que los dibujaban en la pared. Sí, muy bien. Ajá. Entonces, vale la pena tratar y también, pues, aparte de ver las cuestiones que nos da lo que es la teoría, y un poquito más allá en lo que son nuestros análisis. Entonces, ahorita que hemos estado examinando todas estas cuestiones, son incógnitas, pues, que debemos de plantearlas. Obviamente, pues, que lo que sucedió, pues, en el caso con esta pequeña cuestión de las esculturas megalíticas olmecas, todavía hay muchas dudas por responder, pero que lamentablemente pues no hay una explicación concisa en relación a qué fue lo que pasó. Hay muchas aseveraciones